tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Como siempre, una hemorragia de placer poder compartir contigo conocimientos, reflexiones, tendencias, conceptos que te impulsen a crecer y construir tu bienestar en tus propios términos. Y hablando de construir bienestar, una de las cosas que tengo que reconocer que a mí en lo personal me abrió muchas puertas, particularmente en el plano profesional, es haber sido bilingüe. Fíjate una cosa. Cuando uno es bilingüe y particularmente en el idioma inglés, como una de esas dos lenguas que dominas, puedes de alguna manera comunicarte con el resto del mundo, porque nos guste o no, es el idioma oficial, si se quiere, del mundo de los negocios. Algunas personas así como dicen también, y es así en efecto, que en el mundo diplomático el idioma oficial es el francés, y no el que hablo yo, sino el francés formal. En el mundo de los negocios justamente es el tema del inglés. Entonces, qué importante, vale, ya te lo he dicho varias veces, qué importante aprender inglés para que no importa dónde vivas, puedas comunicarte con el resto del mundo y abrirte oportunidades. Ahora, si eres padre, si eres madre, qué lindo sería poder darle la oportunidad a los chicuelos desde temprano desarrollar esta habilidad. Yo de alguna manera lo tuve que hacer de una manera un poquito, si se quiere, más sacrificada, pero no tan sufrida. Y yo vivía en Caracas y las personas que son de Venezuela que de repente están, de alguna manera, conocen la ciudad. Yo estudié en una vaina que llamaban el Centro Venezolano Americano. Y yo desde que estaba en séptimo grado de bachillerato hasta el noveno, por 3 años, martes y jueves, agarraba mi metro y me bajaba en Chacaíto, en Caracas, y caminaba hasta las Mercedes para estudiar inglés los martes y jueves en la tarde. Pero, cónchale, ¿qué tal si lo podemos aprender de una manera divertida? ¿Qué tal si se puede aprender a través de actividades mucho más didácticas que vayan instaurando este conocimiento desde temprano? Pues te traigo a alguien que lo ha venido haciendo y está desarrollando un proyecto bellísimo conocido como FEPI, que viene de feliz y happy, y justamente está haciendo que nuestros niños aprendan con mucha felicidad. Y tengo el doble gusto y placer de que esta persona no solamente es una mujer emprendedora, sino también que es una de mis alumnas queridas del programa Focus Mujeres Emprendedoras. Así que sin mayor preámbulo, quiero caerle a preguntas a mi querida Ronit Shiro. Ronit, bienvenida a Despierta tus Finanzas Podcast. Esta es tu casa. ¿Cómo estás? Hola, Julio. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, qué placer estar contigo aquí, realmente con el profe, como es mejor conocido Julio. Y bueno, feliz de que conversemos y de que hablemos, digamos, de muchas cosas, de emprendimiento, de bilingüismo, de los niños, tú dirás. Así es, ¿no? Y aquí estamos justamente para eso y si me lo permites, a mí me gustaría arrancar por explorar más que todo tu faceta de mujer emprendedora, porque como bien sabes, gran parte de mi audiencia son mujeres y particularmente en el mundo del emprendimiento, pero quiero explorar e indagar, porque para serte franco, a pesar de que te di clase, no recuerdo que yo me sepa tu historia y tu background, así que este es un momento estelar para mí para aprender. Y tú que nos escuchas, también conozcas a Ronit a fondo. Antes de empezar FEPI Kids y el proyecto FEPI en líneas generales, cuéntanos un poco de tu trayectoria y cómo Ronit cae en este proyecto justamente de desarrollar esto tan fantástico que estás haciendo hoy en día. ¿Cuáles fueron tus orígenes en esto? Súper. Bueno, mira, es importante un poquito también ponernos en el tiempo. Yo vengo de Venezuela, como muy bien saben, me mudo, vengo del mundo corporativo, trabajé en mercadeo, en Pepsi por unos años, en Empresas Polar, llego a Estados Unidos con un bebé en brazo, con ganas de hacer muchas cosas, pero bueno, con unos retos que por más que sea nos trae la inmigración. Sí, siempre con ese, digamos, espíritu emprendedor, pero bueno, ¿por dónde empieza uno? Entonces, bueno, tengo que empezar a decir que comencé haciendo bienes raíces, real estate, y por más de que no era algo que me apasionaba, soy de las que siempre ve el vaso medio lleno y digo, déjame ver qué aprendí de real estate. Aprendes muchas cosas, aprendes a ponerte en la mente de los demás, aprendes a ver cuáles son las necesidades de unas personas y de otras, y realmente tengo que admitir que me fue muy bien. Pero bueno, siempre guardaba como esa pequeña, digamos, ese pequeño deseo de seguir en el mundo del mercadeo. Por casualidades de la vida, y mira, y lo cuento aquí rapidito porque la verdad que es una historia chévere, en el colegio de mis hijos, un poquito por ser inmigrante, y sé que muchos de los que te escuchan lo son, entonces yo creo que es una historia interesante. Yo era voluntaria en el colegio de mis hijos para las familias nuevas que venían de afuera. Total de que organizó un programa que se llamaba Padres Embajadores, y lo que hacía es que, bueno, lo que empezó siendo unas pequeñas conexiones terminó siendo una matriz de muchísimas variables, porque lo que hacía es que emparejaba familias nuevas
con familias existentes. Entonces, bueno, lo que empezó siendo no por la misma edad, por el mismo origen, por la misma zona donde viven, bueno, terminó siendo un programa súper chévere que inclusive sigue, lo hice por muchísimos años, y una de mis embajadoras, las que trabajaba conmigo, era brasilera. Y me llama un día y me dice, y yo pensé que me estaba llamando por algún problema de alguna familia, me dice, mira, Ronnie, ¿tú conoces Juana la Iguana? Y yo, soy Juana la Iguana. Y yo empiezo a cantar. Y bueno, mi hijo teenager al lado mío, ¡ma! O sea, así como que no me hagas pasar pena. Y yo le digo, mira, claro que sí, conozco a Juana la Iguana. Me dice, mira, Ronit, mi esposo trabaja en la oficina con los creadores de Juana la Iguana. Juana la Iguana es un personaje infantil que se creó en Venezuela y que a través de los años se mudaron a Estados Unidos, hacían programas, YouTube, series de televisión, muchísimas cosas desde aquí en español bilingües. Y venía Telemundo a filmarlos al día siguiente y necesitaban una mamá testimonio. Y me dice, ¿tú puedes venir a hacer un testimonio? Y yo le digo, bueno, claro. O sea, pero entonces, bueno, el día siguiente pues me peiné, me vestí, fui. Y digo, bueno, ¿qué digo? No, di lo que fue Juana la Iguana para ti. Realmente Juana la Iguana fue un personaje, fue parte de la infancia de mis hijos. Total que bueno, fast forward, esa entrevista fue súper chévere y bueno, creé una conexión muy, muy linda con los creadores de Juana y por cosas de la vida empecé a trabajar con ellos. Hicimos de todo, hicimos libros bilingües, produjimos videos, produjimos teatro bilingüe aquí en Miami. Bueno, fue una experiencia súper linda y de ahí realmente como que conecté muchas de las cosas que eran mis pasiones, pero que no hallaba cómo manejarlas y como que hicieron clic. El hecho de trabajar en la parte, digamos, de entretenimiento, que siempre me ha encantado, y sobre todo el clic que hizo el bilingüismo. Yo entendí, o sea, yo crecí siendo bilingüe, pero nunca le vi la importancia. En mi casa se hablaban 3 idiomas, nunca le vi la importancia. En Venezuela todos hablábamos español y más bien era como extraño hablar más de un idioma. Y cuando llego a Estados Unidos me doy cuenta que realmente es una ventaja porque no es solamente entender el idioma, porque bueno, el idioma Google Translate, dale y te sale, sino realmente entender otro idioma te hace entender cómo piensan las personas, te hace entender mucho más allá que solamente las palabras. Entonces realmente ese clic de estar en Estados Unidos, entender la ventaja de haber crecido bilingüe, el mundo de los niños, cómo realmente uno puede tener una influencia en la crianza de los niños, todo eso me apasionaba. Bueno, fast forward, después de Juana la Iguana, decido que es mi momento de emprender. Y un poquito habiendo ya testeado el mercado a través de Juana, de que había un interés, de que hay muy poco contenido bilingüe disponible en Estados Unidos. Hay algunas cosas en español, pero bilingüe, y realmente por la importancia que sea bilingüe es porque como este no es un país que habla 100% español, ni 100% inglés, aquí hay una mezcla de todos los idiomas, tú tienes muchos padres que uno habla inglés y el otro habla español. Entonces, los que hablan, un padre que habla inglés no se siente cómodo de tomar un libro en español y leerlo. Pero entonces, si lo hace solo en español, uno se va a sentir cómodo, el otro no. Entonces, realmente nos dimos cuenta, a través del teatro de Juana la Iguana, hicimos teatro durante muchos fines de semana y la gente venía y te decía, es que casi no hay nada bilingüe. Los niños crecen aquí yendo al colegio, aprendiendo inglés, pero tienes ese interés de los padres algunos de que no pierdan el español, los cuales se habla en casa, y otros que digamos que es otra parte del mercado muy interesante, que se han dado cuenta que hablar un segundo idioma es una ventaja para la vida. Abre muchas puertas en este mundo de globalización, en este mundo donde hoy en día la gente trabaja desde donde sea, hay gente que, bueno, los que los llaman los nómadas digitales, están en cualquier parte del mundo trabajando, entonces realmente también o sea, ¿qué ventaja es hablar otro idioma? Entonces, ese realmente fue el momento en que todas las estrellas se alinearon y decido crear FEPI. Y bueno, como lo dijiste tú, FEPI, el nombre viene de feliz y de happy. Qué mejor manera de expresar bilingüismo que a través de la marca y sobre todo de una palabra positiva, una palabra que quiere uno al final, sino que sus hijos sean felices. Y los hijos son felices cuando tienen oportunidades, cuando tienen una perspectiva alegre en la vida. No, gracias por eso, qué interesante esa trayectoria y claro, ya ahora me encaja completo el dónde estuvo la génesis o la semilla de la idea. Ahora,
el sembrar la semilla, el empezar el proceso de emprender esta idea, cuéntanos de esos orígenes, porque estoy seguro que hay quien, por ejemplo, tú que nos estás escuchando, capaz tienes una idea en la cabeza, pero no sabes cómo comenzar. Ya yo vi dónde estuvo la génesis de lo que tú identificaste que es una oportunidad, pero hay quienes de repente tienen la idea clara, pero no saben cómo empezar a materializarla. ¿Cómo fue tu proceso de echar a andar este proyecto? Bueno, mira, tú muy bien lo sabes y quién más que tú que habla con tantos emprendedores. Emprender no es fácil. Yo creo que uno tiene que creer en lo que uno hace. O sea, esa vocecita interna es importante que uno la escuche, porque es muy fácil tener la otra vocecita que te dice, no, ¿quién necesita eso? Hay otras cosas, ¿entiendes? O sea, es tener esa convicción de lo que tú estás haciendo. A mí me tomó bastante tiempo, digamos, yo digo bastante tiempo, a lo mejor no es nada en otros mercados, pero estuve prácticamente un año organizando digamos, este emprendimiento. ¿Por qué? Bueno, más adelante vamos a hablar de qué es lo que ofrece FEPI, pero yo quería desarrollar contenido original que sea bilingüe. Yo quería tener ese elemento distintivo. Y bueno, y hablando de Focus un poquito, donde te conocí y fuiste el profe. Yo me acuerdo en la primera clase de Focus y que dijeron qué tienes, qué no tienes. O sea, yo entré a Focus, a este programa de Mujeres Emprendedoras ya desarrollando esta idea, pero bueno, me sirvió para validar muchas cosas y para darle forma y de estructura, lo cual fue maravilloso. Pero yo me acuerdo que en la primera clase nos dijeron, si puedes poner en una matriz qué tienes y qué no tienes, qué te gusta y qué no te gusta y dónde estás tú en este momento del emprendimiento. Y yo me acuerdo que se rieron mucho y tú te vas a reír porque es el lenguaje. Yo dije, yo no quiero y no tengo, pero no quiero tener un producto chimbo. Y ese fue el chiste de la clase. Yo digo, yo no quiero tener un producto chimbo y para mí eso fue muy importante. Yo sé que hablamos siempre de progress before perfection y que hay que seguir adelante y yo soy muy perfeccionista, pero yo realmente quería un producto de calidad. Yo siento que si hay un producto de calidad, la gente lo valora. No, totalmente, eso es importante. Ahora, tuviste un año en preparativos y ¿qué era exactamente lo que estabas preparando en ese año? Me causó curiosidad. Bueno, te explico. Bueno, la parte de e-commerce y de plataformas, eso realmente, o sea, eso se ejecuta, yo no digo que rápido, pero sí, pero el elemento distintivo de lo que es FEPI son sus libros y sus juegos, y especialmente sus cuentos. Yo quería desarrollar estos cuentos bilingües, entonces, claro, ¿de dónde empiezo? Empiezo por contratar escritores, por buscar escritores yo quería que fueran escritores latinoamericanos porque tuvieran un poquito, digamos, de ese sabor, de ese flavor, de ese humor latinoamericano al que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, bueno, una selección de escritores, o sea, muchas de las ideas, o la mayoría de las ideas son mías, pero yo no soy escritora, pero yo quería, como te digo, no quería tener un producto chimbo, yo quería tener un producto bien hecho. Entonces, bueno, contraté escritores latinoamericanos. Luego vino la parte de la traducción, porque la mayoría de todos nuestros libros son inglés en un lado, español en el otro, y bueno, luego te puedo hablar de otros elementos distintivos del producto, pero necesitaba traducción y te tengo que confesar que yo pensé que la parte de la traducción al inglés iba a ser lo más fácil, que cualquier persona que sea bilingüe me lo iba a traducir. Me atrevo a decir que fue una de las cosas más difíciles, porque, y de hecho, varios de los libros fueron traducidos por varias personas y varias traducciones que nunca utilicé. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que tú leyeras ese libro en español y en inglés y que tú no supieras en qué idioma estaba escrito originalmente. O sea, porque no es solamente traducir palabras. Y eso tiene, ahí voy con el bilingüismo, no es solamente un Google Translate, es una intención, es un entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, vinieron las traducciones, vinieron las ilustraciones. Para mí la parte, sobre todo para el desarrollo infantil de un libro, la parte era muy importante que las ilustraciones hablen por sí solas. O sea, tú sabes esos niños que se ponen a hojear libros y que se echan el cuento solo, es porque las ilustraciones le hablan.
todo eso es un proceso. Entonces, bueno, todo eso, yo necesitaba tener el producto listo, digamos, antes de sacarlo. Entonces, bueno, todo eso fue lo que claro, trabajé. Y solamente para aclarar, que me parece que la respuesta es obvia, pero solo para aclarar, o sea, fue algo que requirió de un capital para poder hacer el testeo de las traducciones, de las ilustraciones. Por curiosidad pregunto, ¿fue algo que utilizaste capital propio, levantaste capital de algún lado, fue algún crédito? Simplemente para hablar de en términos financieros de cuál fue la fuente de fondo. Sí, te tengo que ser sincero, usé capital propio, tenía, o sea, lo establecí, o sea, soy totalmente, utilicé capital propio y bueno, fue poco a poco, ¿no? Uno fue pagando. También, digamos, profesionales en Latinoamérica, o sea, uno como que va, digamos, armando su presupuesto de una manera que pueda, digamos, que No, pueda totalmente, manejar. claro que sí. Y una vez que el producto estuvo listo y arrancaste con la oferta inicial, ¿cómo diste con los primeros clientes? Porque eso es una pregunta que me hacen mucho y te la quería hacer a ti también, porque mucha gente tiene una idea o tiene un producto, pero no necesariamente sabe. O sea, a ver, me ha pasado y he observado como asesor, consultor y profesor del mundo del emprendimiento y finanzas, que muchas veces uno es experto en la idea y en la solución que quieres traer al mundo, pero mosca, a mí mismo me pasó, yo no sabía nada de mercadeo, ahorita hace un pelín Sí, sí. más. ¿Cómo arrancaste ese proceso de comercialización y posicionamiento de tu idea en particular? Cuéntanos un poquito de ese procedimiento. Sí, mira, te cuento una cosa muy particular que me pasó. Mientras yo estaba desarrollando varios libros a la vez, estaba medio indecisa en cuál iba a ser el primer libro con el que iba a lanzar, porque tenía varios en paralelo, y arranca la pandemia. Yo no tenía nada impreso todavía, o sea, físicamente no tenía nada, o sea, los libros, ya varios libros estaban escritos, estaban ilustrados, y bueno, no he dicho todavía, pero bueno, realmente los libros son parte de una caja, hoy en día se venden también por separado, que ahorita en breve se los explico, pero para no distraerme el punto de mercadeo, yo no tenía nada listo, estaba todo, digamos, en proceso y arranca la pandemia. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, porque recuérdate que todo paró, todo el que producía, todas las fábricas, o sea, muchas cosas se detuvieron. Y yo tenía como un remordimiento de que yo tenía una cantidad de contenido listo, pero no impreso, digamos, no físico. Y no sé si recuerdas que había la gente que tenía niños chiquitos, estaban desesperados, o sea, ahorita qué hago con ellos, ¿no? Bueno, entonces yo una noche dije, ¿sabes qué? Yo tengo esta cantidad de contenido, ¿sabes qué? Yo voy a regalar un paquete digital. Un poquito era como mi aporte, es una canción, un cuento, un juego, hojas de colorear, un paquete completo digamos, y bueno, me puse rapidito a producirlo en formato que pueda ser de manera para compartirlo, y realmente a través de eso es que fui ganando personas interesadas, ¿sabes? ¿Entiendes? De alguna manera fue un win-win, porque gané emails de gente interesada, gente que me empezó a seguir por las redes sociales, y a la vez ellos recibían, digamos, esta caja virtual. Y otra cosa que fue una casualidad muy grande, como te decías, yo estaba indecisa en cuál de los libros lanzar primero, y uno de los cuentos que estaba listo se llama El Sol Ahumado, es el cuento de un sol que se enfermó. Lo otro es que todos nuestros cuentos tienen como valores por detrás, pero sin necesidad de decirte tienes que ser un buen amigo o cuida la naturaleza. Todo es muy sublime, pero para mí era importante que tuvieran como valores chéveres, o sea, que fuera divertido, pero que aprendan algo. Y este es un cuento, para decírtelo rapidito, de un sol que se enfermó porque había mucha contaminación. La ilustración del sol de la portada era un sol con un tapaboca. O sea, yo creo que yo antes de la pandemia no había visto un tapaboca, y cuando yo me veo en esta situación, yo digo, este es el libro. Es el sol, es el tapaboca, hay que cuidar el ambiente, y lanzo con ese cuento. Y realmente yo creo que eso fue así como, una vez más, todas las estrellas se alinearon. Claro, y en ese momento, solo para aclarar, en ese momento, o sea, no tenías audiencia, no tenías base de datos, no tenías follow, simplemente... No tenía nada. Yo me voy a... Así fue creando mi base de datos. Tu base de datos. Pero fíjate qué interesante, porque hay una frase que no sé quién la dijo, pero me viene siempre a la mente, que dicen que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y fíjate que tú estabas lista
hasta con el sol, con tapabocas, sin saberlo intencionalmente, en el lugar indicado, en el momento indicado para lanzar el proyecto. Y una de las, si se quiere, moralejas que saco de esta historia es que en algún momento uno debería siempre dar el paso y comenzar, porque tú nunca sabes, o sea, si te quedas en la idea y en la fase de ideación y preparando el momento perfecto, uno nunca echa para adelante. Ojo, y lo estoy diciendo con algo de vergüenza, si me permites la palabra, porque yo era uno de esos perfeccionistas que siempre estaba esperando el momento ideal para sacar las cosas, y ahorita me volví, fue un perfeccionador que va por el camino mejorando, pero no, ya no me detengo. Te quiero felicitar justamente por eso. Bueno, yo creo que yo también a lo mejor me tardé un poquito más. A mí todo el mundo me decía, lánzate, y yo ya va, no está listo, ¿no? Pero bueno, esto fue el empujón. Como te digo, no estaba listo, pero lo lancé, di ese regalo, digamos, fue esa oportunidad. No, pero ahí está, pero esa es una muestra de que uno no es perfecto, sino perfectible, y que tienes que ir validando y mejorando sobre la marcha. Esto sí creo que lo dijo el fundador de LinkedIn, que él decía que... Yo siempre lo digo. Esa frase siempre la digo. Tu primera versión, o sea, lanzaste muy tarde. A mí me da vergüenza mis primeros episodios del podcast. Mi primer curso me parece una vaina, o sea, abominable. Pero bueno, pero ya aprendí que no, sobre la marcha voy mejorando. Sí. Y bueno, yo aquí metiendo un poquito de psicología. Yo creo que también a veces uno al principio se para mucho. Voy a hablar por mí, no digo que seas tu caso, pero reconozco que uno como ser humano siempre le importa un poquito el qué dirán los demás. Ya yo me curé y generé callo y ya no me importa. Lo que me importa es impactar. No me importa la opinión, ni que sea positiva ni negativa, sino que mi contenido le llegue al que le tiene que impactar. Y eso me permitió a mí generar un poquito más de independencia emocional para poder aventurarme. Me voy por la parte bioneuro de las bioneurofinanzas. Para ti que nos estás escuchando, zúmbate, lánzate, perfecciona, que justamente el feedback, sea positivo o negativo, es lo que te va a permitir justamente pulir tu idea. Ahora, estoy curioso por preguntarte, desde la perspectiva financiera, ¿cuál dirías tú que fueron tus retos en el arranque, en la comercialización del producto? O sea, que quería saber cómo te sentías tú como mujer emprendedora respecto a las finanzas. Bueno, mira, yo vengo a estudiar administración y me encantaban los números, o sea, digamos, todas estas materias financieras siempre me apasionaban. De hecho, en mi past life fui profesora en la Universidad Metropolitana de lo que se llamaba Contabilidad o Matemáticas Financieras 1. Me encantaba y bueno, por ahí todavía veo gente que me dice, profe. Y bueno, el profe es otra. Pero me encantaba, pero claro, eso nunca lo vi como una pasión para trabajar en finanzas, pero sí las entendía muy bien. Ahora, una cosa es entenderlas y una cosa es luego que te duelan cuando las estás manejando. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. El problema más grande que yo le veo cuando tú empiezas algo nuevo, y sobre todo lo que yo estaba haciendo, es que realmente el mecanismo de venta de mi producto era 100% e-commerce, era un mundo totalmente nuevo para mí. Y yo creo que todo el mundo se va equivocando en algunas cosas, pero lo que pasa es que todas las plataformas digitales cambian muy rápido. Y yo creo que, o sea, la curva de aprendizaje es costosa. Yo creo que eso fue lo que me impactó, porque sentía que no tenía control. O sea, cuando tú hablas de ads, cuando tú hablas ¿sabes? De todo, digamos, todo lo que tenga que ver con la inversión en medios digitales, era totalmente nuevo para mí. Nunca lo había, o sea, yo había trabajado en corporación, había trabajado en productos de consumo masivo, había hecho muchas cosas, pero realmente nunca en el medio del e-commerce. Entonces, realmente yo creo que sí, todo el mundo comete errores. Yo admito personalmente que también los cometí y posiblemente los sigo cometiendo, pero realmente ahí es donde económicamente, donde sentía de que yo no tenía como que el dedo puesto sobre el termómetro. Claro, totalmente. No, pero qué importante. Pero sí, lo que dices es muy cierto. Ahora, tengo una pregunta que siempre le hago a mis mujeres emprendedoras cuando pasan por acá, solo por mera curiosidad. ¿Cómo lidiabas al momento de arrancar con la idea con tus otros roles como mujer? No es ningún secreto, ya lo he dicho antes, es algo que es evidente, salta a la vista, que la mujer tiene una carga
un poco más pesada desde la perspectiva de actividades y quehaceres en el día a día, porque es el rol de madre, el rol de hija, el rol de hermana, el rol del hogar. Y sí, o sea, hay que reconocer que de alguna manera la sociedad latina en la que nosotros nos desenvolvimos nos condicionó con más o menos esa desbalanceada situación, de alguna manera. ¿Cómo lo viviste tú? Porque una de las cosas que me llega mucho en mi audiencia, las chicas que no saben cómo conseguir el tiempo para desarrollar una idea, y nada, es curioso por saber cómo lo viviste. Mira, muy buena pregunta. Se me vienen varias cosas que te quiero decir. Una, yo siempre he trabajado. A mí Okay. honestamente me encanta trabajar. O sea, lo tengo que decir. O sea, a mí me encanta trabajar digamos, en el hogar, pero fuera del hogar. Yo creo que es cuestión de balance. Mis hijos se ríen muchísimo cuando yo digo todo es balance. Sí, ahí va a decir mami, todo es balance. Es que realmente todo es balance. Y yo soy fiel creyente que mientras más cosas tienes que hacer, más te organizas. Yo soy muy organizada. Y a lo mejor no soy tan ordenada, que en español, by the way, existen esas dos palabras, organizada y ordenada, que no en todos los idiomas lo existen. Yo soy muy organizada y yo creo que eso es clave. A mí siempre y te digo, y tengo esa vena emprendedora, vengo de familia de emprendedores, tengo un buen support group. O sea, tengo un esposo que me apoya, siento que mis hijos lo ven y lo admiran, colaboran cuando tienen que colaborar, mismo en el trabajo. O sea, yo he tenido ferias, vengan y ayúdenme. O sea, todo eso, yo creo que ese enseñar a través del ejemplo es importante. Ahora, el tema de mujer es una cosa que me hace recordar algo que creo que lo hablamos tú y yo una vez, pero yo estuve hace poco en un evento, estaba con mi esposo y conocimos una gente nueva. Y la gente dice, oye, mucho gusto, le dice a mi esposo, tal, tú mucho gusto, y tú mucho gusto, ¿tú qué haces? Y te das cuenta, ojo, yo respeto muchísimo a las mujeres que no trabajan fuera del hogar. El trabajo del hogar es un trabajo durísimo y mira, lo admiro y lo estimo y no tengo ninguna crítica. Pero esta persona asumió directamente que yo no trabajaba y de que yo no hacía nada, ¿no? Y para mí eso fue cuando esa persona se fue. Yo le digo a mi esposo, sí, yo también hago algo, mucho gusto, yo soy Roniti, hago a FEPI. Es muy duro luchar contra eso, ¿entiendes? Por otro lado, tengo amigas que entonces Ronita, que trabaja, la que está ocupada. O sea, como que siento que como que uno cae como que dentro de una cajita. Ella es la que trabaja, ella es la que... Pero a mí, yo realmente disfruto de estar en esa cajita, ¿entiendes? En esa cajita, ella es la que emprendió, ella es la que le podemos preguntar, pero no es fácil, no es fácil porque, bueno, porque hay cosas que tienes que balancear y tienes que dejar, pues, de un lado, pues, algunas cositas. Sí, no, yo también, o sea, sí, yo creo un poco en ese tema también, creo que del balance, me he encontrado con múltiples definiciones, inclusive hay gente que me ha argumentado o contraargumentado que el balance en verdad no existe y que por cierto, eso fue un insight como interesante. O sea, no es que vives desbalanceado, sino que te equilibras. Tú dirás, bueno, es lo mismo. No, sino que hay semanas donde tienes que echarle más pierna al trabajo, donde hay semanas que relajas más y le das más a la familia. O sea, vas como, bueno, sí, podemos llamarlo balanceando, pero no es que estás balanceado en todo momento, es lo que estoy tratando de comunicar. Pero tú sabes que hace poco escuché un podcast que entrevistaban, yo creo que ella es la CEO de Google México, y si no es CEO, tiene un puesto gerencial alto en México, y le preguntaban exactamente esa pregunta. Y ella dijo un comentario, dijo, yo tengo una sola agenda, o sea, física, ¿no? O sea, yo tengo una sola agenda donde están las cosas, digamos, privadas y donde están las cosas de trabajo. Es que soy una sola persona. Y tú sabes que a mí, yo tengo mi agenda digital, pero yo tengo un cuaderno donde voy anotando todo. Y realmente yo tengo un solo cuaderno. Hay páginas que le pongo cosas personales y a la otra, porque realmente uno es una sola persona. Entonces sí, tú te tienes que dividir. Tú no puedes llenar un calendario completo de cosas personales cuando tienes un emprendimiento que depende, sobre todo en el mundo del emprendimiento, donde todo depende de ti, donde no hay un 9 a 5. Donde a la mitad de la noche se te ocurren cosas y si sabes que si no las ejecutas tú, nadie las va a hacer. Y sabes que yo agarré ese consejo y yo tengo una sola agenda, yo tengo un solo cuaderno y ahí todo. O sea, si tengo que hacer un evento privado, lo tengo en la mano izquierda y en la mano derecha tengo mis cosas privadas y ahí voy a la par.
Y a mí eso me ha funcionado No, súper claro, bien. está bien. No, sí, tienes toda la razón. O sea, al final del día es uno solo y uno tiene que, digamos, pasarse por distintos sombreros y distintos roles en el día a día. Mira, otra pregunta que te quería hacer, además de esta anterior, era desde la perspectiva de aprendizaje de Ronit como emprendedora. Todos sabemos que no, o sea, no sabemos todo, ¿ok? Y que de alguna manera cada quien, naturalmente tú traías algo de conocimiento por tu background en estudios administrativos, de alguna manera te desempeñaste también en algo, algo de mercadeo, algo traías, pero bueno, siempre había algo nuevo que aprender. ¿Cómo confrontó Ronit el saber que no sabía? ¿Y dónde buscó las soluciones? Me explico. La razón por la que te pregunto esto es porque me llegan muchas emprendedoras que tienen parálisis por exceso de análisis o parálisis por incertidumbre y que no actúan porque se abruman de lo mucho que no saben. Y cuando le combinas a eso el tema del perfeccionismo y un dejo de síndrome del impostor que no hemos hablado todavía, terminan no haciendo Sí. nada. Pero ¿cómo viviste tú ese proceso? ¿Cómo saboreaste tú esa incertidumbre? Y desde dos perspectivas, incertidumbre de mercado, que no sabías a ciencia cierta cómo validar lo que estabas haciendo, pero también cómo desarrollo las cosas que no sé, por ejemplo, en comercio electrónico, que no era lo mío. ¿Cómo viviste ese proceso? Quiero entenderlo para que nos quede eso como de reflejo y moraleja. Mira, yo te voy a decir una frase que siempre repito. Yo digo, el emprendedor todo el día está incómodo. Yo asumí esa, digamos, esa descripción. O sea, yo todos los días de mi vida estoy incómoda por algo porque no lo sé. Entonces, yo creo que yo aprendí a vivir con esa incomodidad, ¿sabes? O sea, estás en una plataforma nueva y, o sea, hace 5 minutos, o sea, antes de conectarme contigo, a través de la plataforma del procesamiento de pagos, me llegó un cambio y entonces yo todos los días, o sea, yo creo que cuando el emprendedor deja de estar incómodo, no está avanzando. Y yo realmente al principio no me gustaba porque no venía, no vengo de, digamos, no venía de ningún otro emprendimiento para saber que esto pasaba. Y yo decía, Dios mío, todos los días tengo que aprender algo nuevo. Pero sabes que como que lo asumí y asumí de que tengo que preguntar. Asumí de que, ¿sabes? Uno viene después de muchos años de profesión, uno siente que uno debería estar en una posición de que uno sepa. Yo asumí de que está bien que uno no sepa y, y que hay que preguntar. Y te lo digo, todos los días de mi vida yo estoy incómoda por algo, todos los días, a nivel laboral. Y eso es lo que me empuja. El día a día hay algo que no sé y algo que pregunto. La parte, digamos, de digital era la que, digamos, menos conocía y lo que hice fue buscar ayuda. Y sigo, digamos, sin saberlo. O sea, ayer tenía toda una cosa y dije, yo sí sé, yo lo voy a poder solucionar. ¿Sabes qué? No lo puedo solucionar, ya me pregunté. O sea, yo creo que asumir de que uno no lo sabe todo, o sea, ya te da un camino adelante, ¿no? Ya te da permiso, de alguna manera, de preguntar. Es buscar ayuda. O sea, buscar ayuda y preguntar, oye, qué pena, yo no sé esto, adelante. Qué interesante eso y qué bonito, ¿no? Lo que me acabas de decir, porque básicamente es una invitación a abrazar la incertidumbre, pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque es un punto de vista neurocientífico. Una de las cosas que ocurre es que al cerebro no le gusta la incertidumbre. O sea, le genera estrés, te pone a generar cortisol. Siempre lo cuento y no me canso de repetirlo. Por eso es que desde la época de la prehistoria, los seres humanos hemos consultado a los oráculos, a las brujas, a los pitonizos. Siempre queremos tener certeza de lo que va a pasar. Hoy en día, en la era moderna, de repente un poquito el péndulo, la astrología. Siempre estás buscando algo que te diga determinísticamente qué es lo que va a pasar para tú poder conectar con la paz. Pero no me había sentado a meditar lo que acabas de decir. O sea, para mí me cayó así como el 20, como que coño, es verdad. Te estaba escuchando. Y yo decía, no, es verdad, yo siempre estoy incómodo por algo. Ahora, como experto en haberse enfermado por estrés, sí te reconozco que hay que buscar la manera, que a mí me ha tomado años, y yo sigo trabajando para que sepa, no es que soy perfecto, yo es que ya lo logré. Pero hay que saber abrazar, o sea, hay que saber, ahora que te escucho, hay que saber entonces enamorarse de esa incertidumbre, pero tratar de combinarlo quizás con algunas otras disciplinas alternativas, llámalo meditación, respiración, lo que te provoque, de forma tal que consigas relativa paz dentro de esa situación. Porque, por ejemplo, a mí por muchos años me costó hacer las paces con la incertidumbre. ¿Qué incertidumbre? Vamos a estar claro, un emprendedor
yo sé cuánto estoy cobrando este mes, pero no hay garantía de que voy a cobrar lo mismo el mes que viene. Ojo, puede que venda el triple. Claro. En programas, en asesorías, consultorías, en citas, como puede que no. Entonces, dependiendo de tu personalidad y particularmente si eres como yo, que eres Virgo, ascendente Virgo, perfeccionista, de paso economista, que tienes que estar proyectando todo el tiempo y que quieres tener todo bien trazado, bien cuadrado, pana, tienes que quebrar ese molde y aprovecho aquí el momento de vulnerabilidad para decir que es uno de los retos más pesados que a mí me ha tocado en el mundo del emprendimiento. Pero me gustó eso, sí, definitivamente tienes que acostumbrarte a esa incomodidad del día a día, porque siempre aparece un peo nuevo. Se cayó la plataforma, mira, no, que no sé qué cosa, no funciona el email, no llegó la hora. Pero yo te digo que para mí, esa es la mejor descripción del emprendimiento. O sea, y yo creo que cuando yo asumí de que en este mundo el emprendimiento eso iba a ser así, o sea, me dejé llevar, ¿no? Es así. O sea, asumir de que es que por eso es un emprendimiento, o sea, por eso es algo nuevo. Totalmente, sí, como diría mi amiga Stephanie Ensenfeld, hay que hacer aceptación radical de las vainas como son, y no pelearlas para no sufrirlas. Mira, interesante hasta acá. Ahora, quisiera explorar un poco más, porque tú que lideras este proyecto FEPI, Feliz, Happy, básicamente, que por cierto, en Instagram te conseguimos como FEPI Kids, ¿no? FEPPY Kids, FEPI Kids. Y la página web, fepi.com. Fepi.com, buenísimo. Ahora, cuéntanos un poco, porque como líder de este proyecto, háblanos un poco de la importancia del bilingüismo. O sea, quiero planchar un poco esa idea, porque yo arrastro una frustración como Julio Finance, ¿no? Y es la siguiente. Yo, por ejemplo, como tú bien dices, muchas de las personas que nos escuchan son inmigrantes y no necesariamente en los Estados Unidos. Puede que estén en Europa, puede que estén en Asia. Algunos inmigraron dichosamente a nivel lingüístico dentro de la misma Latinoamérica. Pero he sufrido como Julio Finance, que quiere apoyar a las personas, que quiere impactar a la gente, sobre todo a construir su bienestar financiero. He visto como muchos inmigrantes, particularmente en los Estados Unidos, ya después inclusive de más de una década en el país, por razones que no logro entender y descifrar, por más que trato de ser empático y entender la situación, no han dado con la motivación o la verdadera echada de ganas o de bolas, como dicen en mi tierra, coño, para aprender el idioma, y eso lo ha circunscrito a ellos, los ha vetado, les ha cortado, los ha limitado a echar para adelante, porque aunque todo trabajo es digno y no soy quien para enjuiciar ningún rol en la sociedad, no es menos cierto que un trabajo de tienda por hora es como complicado de repente, por poner un ejemplo, y no estoy tratando de señalizar ni juzgar a nadie, pero te limita, o sea, te limita a ganar sueldo mínimo. Entonces, claro, muchas veces muchas personas hacen trabajos de una paga muy baja por el idioma. Repito, todo trabajo es digno. Por favor, los haters, cálmense, que estoy aclarando que todo trabajo es digno. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que sí he visto y conozco casos, y si me estás escuchando, te quiero mucho, sorry, o sea, te amo, pero es una realidad, mi querida amiga, ya sabes quién es. Oye, pana, es 10 años acá y te quejas que la vaina está jodida, que la vaina está cara, que no sé qué cosa, pero coño, para, nunca te dignaste a estudiar inglés. Entonces, ¿cómo coño quieres conseguir un trabajo de oficina y no salir del trabajo de tienda en Victoria's Secret para echar para adelante si no estudiaste? Entonces, coño, es importante eso, es importante desarrollar la herramienta básica, al menos de la comunicación en el idioma del país donde estás, adoptarlo, para poder echar para adelante. ¿Cómo has visto tú esto? ¿Cómo has visto tú el mercado? Me imagino que has visto cualquier cantidad de estadísticas, estudios. Edúcanos un poco, porque la verdad es que le quiero sembrar en la cabeza a la gente dos cosas. Número uno, échale bola y estudia inglés. Número dos, coño pana, impulsa a tus hijos, aún viviendo en un país de habla hispana, a que también adopten el idioma inglés de alguna manera a través de la oferta de FEPI, porque les va a abrir las puertas del mundo. ¿Cómo has visto el mercado y el tema social al respecto? Me hiciste hacer un análisis mientras me hacías la pregunta. Tú sabes que la inmigración, bueno, estamos hablando también, digamos, como dices tú, de los que se quedan en un país de habla hispana y hablan inglés, pero aquellos que tuvieron que emigrar es como emprender.
O sea, porque emprendes una vida nueva, emprendes una nueva... Y vuelvo a mi tema de la incomodidad. O sea, el idioma es una incomodidad. Mira, yo hablaba inglés, pero bueno, o sea, hablaba inglés, escribía inglés, estudié parte de mis estudios aquí, pero bueno, no es lo mismo cuando yo escribía el primer email, cuando yo llegué aquí, de que cuando tú escribes ahorita emails y cuando digamos, te comunicas 100% en inglés. Es una incomodidad. Entonces, por ahí, como estamos hablando del tema de emprendimiento, hay que embrace la incomodidad. O sea, nadie nació aprendiendo 100%. Ahora, el tema de que tú dices es 100% cierto. Hablar más de un idioma te abre puertas. Uno nunca sabe. O sea, te lo pongo de esta manera, Julio. Yo no sé si tú te piensas en 30 años atrás, unos cuantos años atrás, tú pensabas que te ibas a ir de Venezuela, no necesariamente. Yo no lo pensaba, por ejemplo. Nunca dije no, de esta agua no beberé, pero no era parte del plan en algún momento. Entonces, realmente el tema, a mí lo que me apasiona muchísimo y por eso me apasiona tanto FEPI, porque yo digo, ¿sabes qué? Sabemos lo difícil que es aprender algo cuando uno ya es adulto. Mismo lo que tú estás diciendo, la vendedora de Victoria's Secret, oye, no, es que es muy difícil. A esa persona le digo, échale bola, porque realmente puedes hacer una diferencia. Pero ¿sabes a quién le estoy hablando yo? A los que tienen niños chiquitos. O sea, es ahí donde yo te digo, tienes una varita mágica. Porque enseñarle a los niños un segundo idioma cuando son pequeños es mucho más fácil. Ellos son pequeñas esponjitas. Entonces están los padres que dicen, no, que se van a confundir y van a hablar más tarde. Mira, yo tengo niños grandes, todos hablan. Tarde o temprano todos hablan. Entonces realmente es un poquito también esa carrera, no, es que hable mejor, todos van a terminar hablando. Entonces, dales un segundo idioma cuando son pequeños. Es verdad. Es un trabajo darles un segundo idioma, sí, es costoso a veces, pero, o sea, digamos, tú, por ejemplo, que tuviste que irte 2 veces a la semana a tomar tus clases de inglés, pero realmente vale la pena. Mientras más pequeños son, los niños más van absorbiendo. Ahora, el tema y volviendo a la vendedora de Victoria's Secret, el tema de hablar un segundo idioma va mucho más allá de solamente la comunicación y la comunicación efectiva. Ideas, oportunidades de trabajo, es realmente ser capaz de pensar como otras culturas, ser capaz, es como cuando tú ves una película en otro idioma. O sea, yo la mayoría de las películas extranjeras igual las leo y cuando tú las lees tú te das cuenta, tú dices, oye, está traducido, pero realmente el que entiende el idioma que están hablando, entiende, hay un efecto, hay una parte, digamos, que no se puede describir, que tú captas de ese idioma. Entonces, bueno, mi aporte y realmente mi pasión es que los niños crezcan con oportunidades. ¿Y qué más oportunidades de que hablen más de un idioma? Que estén expuestos a más de un idioma. Y que no sea, y esto es una cosa muy FEPI, que no sea un trabajo, ni para los padres ni para los niños. O sea, yo no fui nunca la mamá de, bueno, siéntate a hacer planas ahora y escribimos 20 veces. No ha sido ni siquiera mi estilo de parenting. Entonces, yo no quería, o sea, esto es un poquito, FEPI es un poquito también un reflejo de las cosas en las que yo creo, digamos, en mis valores. Yo siempre quise que fuera algo divertido, que fuera algo que sin darse cuenta los niños aprendieran. Así como tú lees un cuento, vamos a leerlo una vez en inglés, vamos a leerlo una vez en español. ¡Wow! La magia del bilingüismo ocurrió ahí. No quería que fuera algo curricular, algo aburrido, que fuera un trabajo para los padres. O sea, los padres están cansados de todo el día trabajar y aparte tienen que sentarse, digamos, no quería que se vuelva como un trabajo. No, totalmente. Me encanta eso y sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, o sea, te leo como padre de 3, tú también madre. Sí, al final del día, y me imagino que ese fue el sentimiento también de mi mamá, que, o sea, hizo lo que tenía que hacer para que yo adquiriese las herramientas, porque algún día las iba a necesitar. Y bueno, Eneida, que me estás escuchando desde Caracas, mamá, gracias por... No voy a decir que forzarme porque sería mentira. A mí me gustaba ir a mis clases de inglés. O sea, yo no era tampoco adolescente tan rebelde que no me gustaba hacer las vainas que me mandaban mis viejos, pero... y a mi papá en el cielo también gracias por eso, porque sí, sin duda, fíjate que yo una de las cosas que le agradezco al haber aprendido inglés temprano, primero que me ayudó a graduarme en la Escuela de Economía de la Católica, porque cuarto y quinto año, a pesar de que estábamos en Venezuela y las clases eran en español,
uno tenía que leerse lo que llaman los papers, los papeles de trabajo, las investigaciones, toda esa vaina estaba en inglés. Entonces, me gradué gracias a eso. Y segundo, que después que hago una pasantía en el grupo mercantil, mi primer trabajo fue como gestor de portafolios de inversión institucionales del grupo mercantil, concretamente en Mercantil Servicios de Inversión. Y la razón por la que me asignan los portafolios internacionales era porque yo era bilingüe y podía hablar con las contrapartes UBS, Credit Suisse, Merrill Lynch sin problema a través del Bloomberg y por teléfono, mientras otra persona que no hablaba el inglés se encargaba de las carteras locales en bolívares. Y por supuesto, eso me abrió las puertas. Después mi siguiente trabajo fue tesorero de una casa de bolsa y lo mismo, internacional. Y cuando fui tesorero de un banco en Venezuela, después me dicen, coño, vente para Nueva York y ábrenos las oficinas de representación y llévala tú porque eres el bilingüe, porque el dueño del grupo financiero no hablaba inglés. Entonces, bueno, déjame mandar yo a mi embajador, pues está bien, aquí va Julio, y ellos fueron los que me sacaron. Entonces, fíjate, todo por haber estudiado inglés por 3 años, martes y jueves, y agarrar mi metro. Tienes razón, de hecho, me sentí un poquito medio asshole con lo que dije hace rato, pero bueno, ya la gente me conoce que no es por mala intención, pero tienes razón porque es verdad, es mucho más fácil aprenderlo cuando eres niño y yo entiendo que hay un proceso de degradación de la calidad de las neuronas que hace que a medida que uno va avanzando en edad, sí cuesta más el aprendizaje. Pero una advertencia para la gente que tiene las neuronas más frescas, en mi humilde opinión, y yo que he estudiado la neurociencia, evidentemente el proceso de neuroplasticidad, coño, sigue vigente en la medida que tú sigas incentivando el uso del cerebro. Pero, coño, si te quemas las neuronas viendo cómo baila la gente en TikTok, de bola que no vas a aprender nunca un coño madre a los 60 años. Entonces, no pierdas. No, y también tienes la parte de digamos, de self-awareness, de pena ajena. Digamos, un niño que no pronuncia bien, pronuncia aquí, pronuncia allá, no le importa. En cambio, el adulto está como mucho más pendiente ¿sabes? De cómo lo escuchen, de cómo, ¿sabes? De qué opinen de él. Y esa parte limita mucho más que a un niño, ¿entiendes? Mira qué interesante, porque se conecta con una vaina que tengo yo rato diciendo en el podcast, el tema de tener un poquito más yo le llamo a eso, capaz, no sé si es el término correcto, pero yo le llamo independencia emocional. Es decir, cuando tú te deslindas del qué dirán, te sueltas más. Sí. Y ahora que lo dices, te sueltas también más con los idiomas. Y tienes razón, claro. Porque yo tengo una amiga, que ella es maracucha, por cierto, trabajó conmigo en el grupo mercantil, vive hoy en día en los Estados Unidos, le va muy bien acá, ella habla su inglés, pero yo sí veo que la chama se cohíbe, bueno, la chama, ella ya tiene hijas grandes, pues, se cohíbe de hablar inglés frente a las hijas, porque también las hijas, que son unas manganzonas ya veinteañeras, se burlan. A mí mis hijos me critican. A mí mis hijos... Ahí está, te van a chalequear. A mí mis hijos me critican todo, pero tú sabes, o sea, te critican con cómo se pronuncia, cómo no se pronuncia. O sea, tengo cantidad de chistes de cosas. Mira, tengo un chiste buenísimo y lo voy a echar aquí porque lo otro que yo le digo a mis hijos, ya te he dicho muchas de mis valores de mamá, balance, pero otras cosas que lo que yo digo es que no hay nada mejor que reírse de uno mismo. Y eso se lo digo a mis hijos todo el tiempo. Yo cuando hablaba inglés, pero no hablaba inglés, digamos, hablaba un poco menos bien, yo pensé que ese dicho que dice blessing in the sky era blessing in the sky. Y entonces a mí me parecía que tenía sentido. Y yo un día le digo a mis hijos, porque blessing in the sky, y señalando, y mis hijos, o sea, blessing in the sky, mami. Y yo le digo, ¿sabes qué? Blessing in the sky and in the sky, en los dos. Así quedó. No hay nada mejor que reírse uno mismo, porque, ¿sabes qué? Es esa misma incomodidad, o sea, uno tiene que reírse de sí mismo y uno tiene que avanzar. Pero bueno, mira, y así como contabas de tu experiencia, acabo de estar con una prima que o sea, es, digamos, hija de una prima, sus padres la criaron aquí en Estados Unidos, o sea, nunca ha vivido en Latinoamérica hablando español, le sale un trabajo en una consultoría, y te estoy hablando, esto es un ejemplo de hoy en día, le sale un trabajo en una consultora, y realmente tienen un proyecto en Ciudad Juárez, en México, y es la única, y es mujer, por lo cual aplaudo muchísimo por esto que estamos hablando, es mujer, es consultora, tiene 24 años, 25 años, y es la única que escogieron, y todos los días la llevaban del Paso a Ciudad Juárez, porque era la única en el equipo que podía hablar español. Entonces, o sea, imagínate las oportunidades. Bueno, y con eso se ganó un premio de la consultora más joven. ¿Por qué? Porque hablaba español. Fíjate.
Se le abren los caminos, sí, sin duda. Sí. Además de los caminos profesionales, eso lo he escuchado yo también, sobre todo gente que vive en Europa, que está como más expuesta aún a más idiomas y tiene gente trilingüe Claro. y políglotas. Es también el contacto con otra cultura, ¿no? Que también te amplía mucho eso. Pero yo creo que I rest my case. O sea, sin duda hay que ser bilingüe y particularmente en este mundo globalizado, nos guste o no, donde la hegemonía, si le queremos llamar de alguna manera, de la economía americana y su preponderancia en el acontecer geopolítico internacional, pues el inglés naturalmente es una herramienta. Así Ronit, no me resta más que agradecer, esta hora ha pasado volando, pero mira, ¿dónde podemos seguir aprendiendo de esto? Cuéntanos un poco de qué herramientas nos ofrece FEPI a los padres, qué tipo de cuentos, productos, qué tienes exactamente, para qué rangos de edad. Háblame de la oferta de FEPI y dónde la consigo. Bueno, en nuestra página web, para empezar, que es fepi.com, FEPI, F-E-P-P-Y, viene de feliz y de happy, eso no se les puede olvidar. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos recursos para que puedas exponer a los niños a ambos idiomas de una manera divertida. ¿A través de qué? A través de juegos y a través de libros. Entonces, ¿cuáles son los productos que ofrecemos? Ofrecemos cuentos bilingües y ya les voy a explicar un poquito más de los cuentos. Ofrecemos juegos educativos, divertidos, memoria, bingo, rompecabezas, todo en inglés y en español. Así como tú te pones a jugar un rompecabezas y los niños cada vez van aprendiendo un poquito más. O sea, a lo mejor la primera vez en un juego en memoria simplemente voltean las dos fichas porque quieren, digamos, emparejar la imagen. Y después ven que en una dice sol y en una dice sun. La mayoría no, todos nuestros cuentos y los juegos están relacionados. Los puedes comprar separados, los puedes comprar juntos. ¿Qué quiere decir? Que puedes comprar el libro del sol ahumado y puedes comprar el juego de memoria. Si compras los dos juntos, bueno, hay un mejor precio, pero los puedes comprar. ¿Qué quiere decir? Que la idea es que a través de la repetición los niños absorben el nuevo vocabulario. Entonces, las mismas palabras que están en el cuento, las mismas palabras que están en los juegos, de manera que de forma divertida estés inmersa a ambos idiomas. Una cosa que no quisiera dejar de contarte es algo que tienen nuestros cuentos, que es un elemento distintivo y yo creo que hace mucho la diferencia. Nuestros cuentos, como expliqué, son en inglés y en español, pero me pasó y me tomo un minutico para contarte esto. Apenas yo lancé, alguien me mandó un mensaje directo y me dice... En inglés me dice, what about pronunciation? ¿Qué pasa con la pronunciación? No, primero me preguntan, ¿tienes que ser bilingüe? Y yo le digo, no, todo nuestro contenido es bilingüe, inglés y español, y he hecho todo mi cuento, mi pitch. No, pero ¿qué pasa con la pronunciación? Y yo, la pronunciación. Te confieso, Julio, que yo me congelé por 24 horas. Yo no hice nada un día completo pensando en cómo iba a contestar ese mensaje. Y al día siguiente activé un proyecto que obviamente está listo y está rodando, es buenísimo. Todos nuestros cuentos tienen un código QR en la primera página. Cuando tú escaneas el código QR, tú puedes escuchar y ver, porque convertí todos los cuentos en audio, videos. ¿Qué quiere decir? Hay niños que son visuales, hay niños que son más auditivos. Tú le pones un botón, tú puedes nunca prender la computadora si tú quieras. Hay padres que dicen no pantalla, solo el libro, pero si tú quieres poder tener acceso a esa pronunciación, a ese audio, tú le pones play y tú escuchas el cuento en español y escuchas el cuento en inglés. O sea que esto no es solamente para aprender español aquí, sino que mira, en Latinoamérica para aprender inglés. Entonces, bueno, todos nuestros cuentos tienen ese acceso directo y gratis a los audio videos, tenemos los juegos y tenemos también el sistema de suscripción. Es una caja de suscripción que te incluye los juegos, los cuentos y otras actividades. Directamente el que se suscribe lo recibe directamente en su casa. ¿Cuál es la ventaja? No tienes que salir a pensar, a buscar qué le compro esta vez, cómo lo sigo exponiendo el español. Mes a mes te llega esa cajita a tu casa y tienes un cuento divertido, un juego educativo y muchas más actividades. Eso es lo que ofrecemos y creo que... Y ahí está. Ajá. Y espérate, se me olvida. Y acceso a música bilingüe. Yo creo que sé que nos estamos quedando sin tiempo. Otro día hablamos de la música, pero para mí las tres aristas para exponer a los niños a otro idioma son los cuentos, los juegos y la música. El problema es que la música ya no se vende. Entonces,
todos nuestros cuentos están relacionados a una canción que produjimos de forma bilingüe, inglés y español, y en ritmos modernos, y donde puedes escuchar una vez más el mismo vocabulario. Pero bueno, eso es como un bonus porque realmente la música está disponible en todas las plataformas. Me preocupó algo que dijiste. Cuando dices ritmos modernos, ¿te refieres a Bad Bunny o algo por el estilo así o vainas así? Bueno, no, pero bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué lo digo? Porque los niños han perdido su espacio de su música. Los niños escuchan las canciones que, ¿entiendes? Cuando nosotros éramos chiquitos le ponías play y oías el disco completo. Entonces, tenemos la vaca lechera en reggaetón y los elefantes en merengue. Qué bueno, no, está bien, santo vaina. No, qué bueno. Y creo que voy a sumar un beneficio adicional que siento que dejaste por fuera, no intencionalmente, que es una oportunidad muy linda de bonding con nuestros hijos a través de un aprendizaje divertidísimo. Así que estoy orgulloso de ver lo que has evolucionado desde que nos vimos en clase a la fecha de esta grabación, 3 años atrás. Todo lo que has crecido, todo lo que has cambiado, todo lo que estás logrando, pero lo que más me llena a mí personalmente por mis preferencias, todo lo que estás impactando a las familias hispanas y no hispanas a que se integren culturalmente, porque en América Latina, por lo menos, incluyendo el norte, Canadá y Estados Unidos, naturalmente somos un solo continente, por más que nos dividan en 3 y que de alguna manera tenemos que entendernos y hablar, somos uno solo. Ronit, gracias por tu tiempo, gracias por venir a esta que tú sabes que es tu casa y gracias por inspirar a la mujer emprendedora moderna que con algo tan lindo como el idioma puede impactar. Y tú que nos escuchas, con cualquier idea que tengas, aventúrate, lánzate, abraza la incertidumbre, lo aprendiste de Ronit. Ronit, mil bendiciones y mil gracias. Muchísimas gracias, Julio. Qué placer tener esta conversación contigo. No, encantado. Gracias. Y para ti que nos escuchas, ya lo sabes, sigue trabajando en tu bienestar. No pierdas la oportunidad de aprender ese segundo idioma, que en este caso, a los efectos prácticos, lo que hablamos hoy fue inglés, pero si te fuiste para Europa, bueno, el idioma que te sirva allá. Y si te fuiste para Asia, bueno, échale bola porque el japonés y lo que es el chino y toda esa vaina es medio jodido. Pero lo importante es que te comuniques para que no se te cierren las puertas. Así que por lo pronto no me resta más que desearte un próspero, productivo, pero sobre todo bilingüe día, siempre que te ayude a avanzar, progresar, pero sobre todo monetizar tus talentos sin fronteras, porque en Internet Nation no hay fronteras y para eso el inglés va a ser muy útil. Así que por lo pronto nos escuchamos en un próximo episodio. Te deseo un feliz día. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintelhub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.